predicar en medio de balas también. Y otros que nos amenazaban si vuelven, pues vamos a estar esperando con las pistolas. Y volvíamos. Wow. Pero el Señor nos libraba, no hacían nada. Protección de Y, Dios. Gloria a Dios. gloria a Dios, no hubo lugares que era tan tremendo la contra de la gente que rechazaban completamente que se predicara la palabra de Dios, pero la palabra de Dios prevalecía. Amén. Y damos gracias al Señor por eso y por habernos dado ese privilegio en ese tiempo de darle gloria al Señor y predicar así. Y ya después, ya lo demás, Dios lo hizo todo. Y también ya de llevarnos a otros países como Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y después a México y a este país también. Y nos ha conseguido ir a otros lugares. Me ha conseguido el Señor el privilegio de predicar en Israel también. Wow, qué bonito. Aleluya, me gozo por eso. Aleluya. Amén. Entonces, y como les dije, empezamos el ministerio evangelizando por las casas. Y a través del tiempo, después Dios nos concedió andar en campañas. Yo tenía permiso en El Salvador de andar en todo el país. Tenía cartas para poner equipo de sonido donde quiera, en las plazas, en los parques, enfrente de las iglesias católicas, donde fuera. Wow. Ahí ponían los aparatos y predicábamos. Así que gracias al Señor por eso. Y campañas con iglesias también, se juntaban asambleas de Dios, bautistas, apóstoles y profetas, otras iglesias allá, hasta de 4 o 5 iglesias se juntaban para las campañas también. Así que damos gracias al Señor por eso, y yo siempre me late el corazón cuando oigo decir campañas. Aquí cuando llegamos a este país tuve la oportunidad también de hacer unas campañas en Nueva York, en otras partes, ¿verdad? Estuve en campañas predicando y le doy gracias al Señor por eso. Y entonces, cuando hablamos de eso, ¿verdad? De evangelizar y las campañas evangelísticas, se trata de ganar almas. Amén. Porque ganar almas es algo muy, muy importante. Amén. De hecho, Dios, eso Él quiere. Y yo pienso que la tarea principal de la iglesia, que Dios le ha dejado a la iglesia, es precisamente ganar almas, predicar la palabra de Dios. Y durante esta semana especialmente yo meditaba, panorámicamente voy a decir algo aquí para después ir un poco más adelante. Pero yo veo en la palabra de Dios que desde que Dios creó, Dios es el creador de todo, todos lo sabemos, ¿verdad? Él es el creador de todo lo que existe. Sean cosas visibles o invisibles, como dice la Biblia, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sea lo presente o lo porvenir, todo fue creado por Él y para Él. Él es omnipotente, omnisciente, omnipotente que todo lo sabe, omnisciente omnipotente que todo lo puede, omnisciente que todo lo sabe, omnipresente que está en todo lugar. Y es eterno, no tiene principio ni fin. Él es nuestro Dios, el que ha creado los mares, las montañas, los ríos, todo lo que existe, las estrellas, el sol, la luna y todo lo demás. Como dice en el primer capítulo de la Biblia, Génesis, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra, y después vemos que Él iba creando cada una de las cosas, ¿verdad? Preparó todo, y también Él creó en los cielos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Todo es creación de Dios, absolutamente todo. Entonces, el único que no ha sido creado es Él, ¿verdad? Porque Él existe siempre. Amén. Y nunca dejará de ser. Amén. No ha habido tiempo que no hubiera Dios,
y ni hay tiempo que deje de haber Dios. Dios siempre está ahí. Amén. Entonces, a Él, una de las cosas que a Él le gusta es la adoración, la alabanza. Por eso tiene ángeles, dice la Biblia que son millones de ángeles que le adoran y le alaban. Gloria. Querubines, serafines se postran delante de Él y inclinan sus coronas y lo adoran a Él. A Él le encanta que lo adoren. Amén. Aleluya. Es un Dios que le gusta que lo adoren y es un Dios que inclusive prohíbe que se adore otras cosas, ¿verdad? Uno de los 10 mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Aleluya. Él es el único Dios. Entonces, después de que Dios hizo todas esas cosas, galaxias y todo, Él vino en su mente crear al hombre, ser humano. Él quería formar naciones, formar una humanidad de seres humanos. Y vino el día cuando la deidad, la divina Trinidad de Dios, ¿verdad? Que en la Biblia se menciona como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vino, como dice Génesis 1:26, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre. Y Dios tomó, dice la Biblia, el polvo de la tierra y formó al hombre del polvo de la tierra. Y el hombre estaba inanimado ahí, ¿verdad? No había movimiento alguno. Entonces Dios alentó o sopló en su nariz del hombre. Y fue, dice, el hombre alma viviente, o sea, un ser viviente. Y hubo movimiento, hubo vida. Cuando Dios sopló en la nariz del hombre, el capítulo 2 de Génesis. Y entonces, y el plan de Dios era poblar esta tierra, que hubiera población en la tierra. Pero cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, nuestra, hablaba en plural, ¿verdad? Nuestra, como de varios que lo estaban haciendo, que por eso decimos la Trinidad divina estaba obrando ahí. Entonces, un Dios justo, santo y perfecto estaba creando al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, si Dios es justo, como lo sabemos que es, al crear a un hombre a su imagen, también lo creaba justo, o sea, íntegro, sin maldad, sin pecado alguno, el ser humano. Y entonces el propósito de Dios era que el hombre, ¿verdad?, al ponerlo en la tierra, sabemos que hubo un tiempo que el hombre nomás era él, no había hembra, no había mujer, solo estaba el hombre. Y de los animales sí había macho y hembra. De hecho, Dios puso al hombre que les pusiera nombre a todos los animales. Y el hombre les puso los nombres a los animales, a todos. Pero a la postre dice que para el hombre no había ayuda idónea. Entonces Dios, del mismo hombre, como ustedes saben, estoy diciendo algo que yo creo que ya lo saben casi todos, o todos. Entonces, creó Dios, hizo sacar del costado del hombre una costilla, ¿verdad? Y miren cómo es de poderoso, ¿verdad? De un hueso de costilla Dios hizo a la mujer. Cómo hizo un ser, ¿verdad?, tan perfecto como es la mujer, ¿verdad?, en el sentido que todo lo hizo bien Dios. La hizo de una costilla, ¿verdad? Hizo la mujer para que fuera afín al hombre, para que fuera lo más cercano, lo más allegado, ¿verdad? Por eso la hizo de él mismo. No tomó otra vez tierra para hacerla a ella, sino que del hombre la hizo a la mujer. Entonces, ya estando los dos, dice la Biblia, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en las
en las aves de los cielos, en los peces del mar y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio autoridad, le dio potestad para señorear y todo. Y aún dijo que ponía el temor del hombre en todos los animales. Por eso ustedes ven que los animales le tienen miedo al hombre, ¿verdad? Ajá. Las aves vuelan y se van, los peces, todo, ¿verdad? Huyen. Y el hombre puede dominar a las bestias más fuertes y más grandes, porque Dios le dio esa autoridad y se la dio él. Entonces, pero el plan de Dios, cuando le dijo fructificad y multiplicaos, era que el hombre, ya con su mujer, la esposa Eva, tuvieran familia y que se poblaran, que se multiplicaran, como él le decía. Y el plan de Dios era que ellos se multiplicaran así, conforme Dios los había hecho, sin pecado. ¿Se imaginan ustedes? Que ese era el plan de Dios, que no hubiera maldad. De hecho, Dios no quería que Adán y Eva conocieran la maldad. Él no quería que conocieran la maldad. Por eso les dijo que no comiesen del árbol de ciencia del bien y del mal. Les dijo, de todos los árboles pueden comer. Ahí también estaba el árbol de la vida en el huerto. Si comían del árbol de la vida todo el tiempo, ellos vivirían por siempre y siempre y siempre y no iban a morir nunca. Y se iba a llenar la tierra, como él les había dicho, de gente justa, de gente sin maldad, sin pecado. Y eso era lo que Dios quería. Quería tener multitudes de gente para que lo conocieran como Adán y Eva lo conocían. Ellos hablaban con Dios. Se les presentaba a Él y hablaba con ellos antes del pecado. Y ellos podían hablar cara a cara con Él y verlo. Pero, tristemente, cuando ellos comieron de aquel fruto que Él les dijo que no, ahí fue la ruina. Ahí entró la muerte. Y la muerte vino en contra de la multiplicación. Dios les había dicho, multiplíquense. ¿Se imaginan si nadie hubiera muerto, cómo estuviera el mundo poblado? Quizás pudiéramos decir, no, pero no cabría la gente. Sí cabría. Porque la tierra, yo creo, toda fuera plenamente fértil y los frutos, los árboles nacieran solos. Amén. Estuviera lleno todo de abundancia en la tierra. Pero porque la tierra fue maldecida por culpa de ellos, ¿verdad? Y Dios maldijo la tierra, dijo, maldita será la tierra por tu causa. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y Dios habló fuertemente al hombre, habló fuertemente a la mujer y también a la serpiente, ¿verdad? Le dijo, andarás sobre tu pecho, todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Al comer del árbol que no debían, lo cual Dios no quería, como les decía hace un momento, que Dios no quería que conocieran el mal, ¿verdad? Sino solo lo bueno, el bien, el árbol de la vida, y que se multiplicaran así, para adorar a Dios, servir a Dios, amar a Dios, tener comunión con Dios. Pero al desobedecer, ellos perdieron la comunión con Dios. Entró la muerte, entró el asesinato. Pronto, ¿verdad? Uno de los hijos de Adán y Eva mató a su hermano por envidia, ya estaba la envidia ahí. Y sucesivamente entró la muerte y ellos se multiplicaron, pero bajo maldición. Entró la condenación, la muerte física y también la muerte espiritual. Todavía se multiplicaban un poco físicamente, pero no se multiplicaron espiritualmente. Espiritualmente se separaron de Dios. Muerte espiritual, la separación de Dios. Entonces,
el plan de Dios que él tenía fue cambiado totalmente. Entró la maldad total, pecado. Ya para el capítulo 6 de Génesis vemos que la maldad de los hombres era mucha, dice la Biblia, y que le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Y dijo Dios, me arrepiento de haber hecho al hombre. Lo voy a raer de la tierra. Lo voy a, en otras palabras, lo voy a borrar del mapa por tanta maldad. De no haber sido Noé que estaba ahí, que era justo. Noé halló gracia delante de Dios y Dios habló con él y le dijo, Noé, he decidido destruir la gente, el hombre, pero quiero que tú hagas una arca y todo eso. Ustedes saben, Noé le obedeció. Él creyó, obedeció a Dios y se puso a hacer esa embarcación en un lugar donde no había ni río cerca ni mares. La gente lo miraba loco a él. Tenía 500 años de edad y le decían, los muchos años te han vuelto loco, ¿por qué estás haciendo eso ahí? Y se reían, se burlaban, pero él seguía trabajando. Se cree que duró más de 100 años para hacer el arca. Wow. Porque imagínense de ir a cortar los árboles allá, labrarlos en aquel tiempo, y la gente no le quería ayudar a hacerla. La gente lo que hacía era reírse de él. En fin, Dios trajo el diluvio. La gente ahora sí quería entrar al arca cuando ya miraron el agua subiendo por todos lados, pero dice la Biblia que Dios le había cerrado la puerta y Noé no la podía abrir. Murió toda la gente, salvo 8 personas. Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y las esposas de los hijos. 8 personas, los demás todos perecieron por la maldad. Pero quedaron esas 8 personas y ahí vuelve otra vez a empezar a crecer. Y la gente después querían hacer una torre, ¿verdad? Capítulo 11 de Génesis, que llegara hasta el cielo por si venía otro diluvio que no los alcanzara. Y entonces toda la gente hablaba una sola lengua, todos. Pero cuando Dios vio que iban haciendo aquello, Dios dijo, descendamos y confundamos las lenguas, para que nadie entienda la lengua de su compañero y que pudieran desistir de ese trabajo, que era un trabajo que lo estaban haciendo en desafío de Dios, desafiándolo a él. Y en fin, y como de ahí para adelante estoy diciendo esto para que vean cómo Dios ha venido tratando. Y después Dios habló con otro hombre, Abraham. Abraham fue otro hombre que le creyó a Dios. La Biblia dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y en efecto Abraham creyó y le creyó a Dios, porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. O sea, no le dijo a dónde era que tenía que ir. Todos nosotros salimos sabiendo hacia dónde vamos. Pero Dios le estaba diciendo a él que saliera y se fuera y que después le iba a decir para dónde era. Y Abraham se levantó y preparó todo y salió sin saber a dónde iba. Le creyó a Dios. Y por haberle creído a Dios, Dios después hizo pacto con él. Y le dijo, de cierto te bendeciré, haré de ti una nación grande. Y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Todos serán benditos en ti y en tu simiente. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, dijo Dios. Aleluya. Y así fue. Después de eso de Abraham, vinieron los hijos de él, vino Isaac, vino Jacob, y de Jacob vinieron 12 hijos, que se convirtieron en las 12 tribus
que formaron el pueblo de Israel. Entonces Dios nuevamente quiere un pueblo, pero un pueblo que le obedezca, un pueblo que le busque, un pueblo que le crea. Aleluya. Y de Abraham y su simiente se forma el pueblo de Israel. Y Dios forma ese pueblo que hasta el día de hoy está Israel, ¿verdad? Amén. Lo forma Dios para que ese pueblo sea ejemplo para todas las naciones. Que ese pueblo dé el mensaje de Dios, la palabra de Dios a todo el mundo. A todo el mundo. Que ese pueblo sea como un faro, una luz que alumbre a todas las naciones y que lleve la palabra de Dios. Amén. Y de ese pueblo salieron jueces, salieron reyes, salieron sacerdotes, ¿verdad? Y todos Dios los llamaba para que proclamaran su palabra. Muchos profetas proclamaron la palabra de Dios y muchos eran aborrecidos y hasta los torturaban y todo por predicar la palabra de nuestro Dios. Pero lo peor vino cuando, como el mundo seguía perdido, el pueblo de Israel mismo desobedeció a Dios muchas veces. Dios les dijo: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y ellos, lo primero que hicieron en un mes que Moisés se había ido al monte, formaron un becerro de oro. En un mes se les había olvidado, en 40 días, que Dios los había sacado de Egipto con todo el poder. Y ahora que Moisés estaba allá en el monte con Dios, que le estaba entregando los 10 mandamientos, Dios allá a Moisés, las tablas de la ley, el pueblo le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés: no sabemos qué le ha pasado a Moisés allá, ya tiene 40 días y no ha venido. Y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés no sabemos qué le ha pasado, qué le ha acontecido. Entonces Aarón les pidió los zarcillos, las pulseras, los aretes que traían, ¿verdad?, de oro, y se los trajeron, y de eso él hizo de fundición un becerro, y pusieron el becerro ahí, y dijeron: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice que empezaron a hacer fiesta y a danzar y todo eso alrededor del becerro. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, que el monte humeaba, se estremecía con la voz de Dios, con relámpagos y truenos y voces. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: desciende, porque ese tu pueblo que sacaste de Egipto se han corrompido, han hecho un becerro y lo están adorando. Imagínate, Dios está enterado de todo, ¿verdad? Aleluya. Él le dijo a Moisés: vete, porque el pueblo aquel se te descaminó ya. Imagínense, y Moisés viene con las tablas que Dios le había dado, escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Ahí viene Moisés. Y cuando va llegando, oye, la algazara y toda la celebración al ídolo ese becerro. Entonces Moisés, cuando llegó al pueblo, arrojó las tablas. Yo digo, Moisés perdió el control. Es como que el pastor, ¿verdad?, arrojara la Biblia por ahí, desanimado. Arrojó las tablas y se quebraron. Y entonces Moisés echó ese becerro, dice que lo molió, lo hizo polvo otra vez y lo echó en el agua, y echó el polvo en el agua y se la bebieran. Entonces Dios ahora le habla de vuelta a Moisés: sube nuevamente al monte, trae 2 tablas. Ahora él tenía que llevarlas. Moisés alistó otras 2 tablas y la llevó para ir nuevamente a estar otros 40 días en la presencia de Dios allá arriba. Aleluya. Entonces vemos un pueblo, ¿verdad?, y ese era el pueblo escogido.
Entonces el pueblo desobedeció. Y a través del tiempo, muchas veces, cuando Él les dio las tierras prometidas, les decía: no sigan las costumbres de los pueblos que están ahí, porque yo los estoy sacando a ellos porque precisamente era gente que tenía otros dioses. Todos los pueblos a donde Israel llegaba eran idólatras y todo, y Dios: quiten todo eso, decían. Pero los israelitas, en lugar de quitarlo, ellos mismos adoptaban muchas veces la misma costumbre de aquella gente. Pero el colmo, entonces Dios, como vio que no se cumplía lo que Él había querido, Dios envía a su propio Hijo. Amén. Amén. Aleluya. Y dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él y para Él. Aleluya. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Amén. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Vino a su pueblo, al pueblo que Él había creado, y el pueblo no lo recibió. Y Jesús Él mismo predicó. Vemos ahí Mateo 4, donde dice: recorría Jesús toda Galilea, 4:23 en adelante. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundía su fama por toda Siria. Y eran sanados todos los que tenían dolencias, diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aleluya. Gloria a Dios. Y predicaba diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Luego vemos ya en el capítulo 9 de Mateo, donde dice: viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Aleluya. Amén. Y ya en el capítulo 10 de Mateo vemos que llama a sus discípulos. Una de las cosas que Él hizo cuando empezó, nuevamente en el capítulo 4, era que andando por ahí, dice, junto al mar, vio a dos hermanos, Simón y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aleluya. Os haré pescadores de hombres. En otras palabras, ellos andaban pescando peces. Y Él le dijo: os haré pescadores de hombres. Aleluya. Aleluya. Y ellos, dejando las redes, lo siguieron y se fueron con Él. Pasó más adelante y estaban otros varones, Jacobo y Juan, con su padre Zebedeo, que remendaban las redes. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando a su padre con los jornaleros, dice, los trabajadores, y la barca, también le siguieron. Ya llevaba 4 ahí el Señor que iban siguiendo. Aleluya. Y luego pasó y miró a Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y él, dejando ahí todo su negocio que tenía,
lo siguió. Y sucesivamente fue llamando más hasta que llamó 12 hombres, los cuales iban con él. Él les decía: venid en pos de mí. En Juan 1 también nos habla cuando llamó a Natanael y llamó y Andrés, ¿verdad? Dice, en Juan 1 dice que Andrés y Simón eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Jesús los llamó, y Juan mismo le dijo, Juan vio que Jesús andaba por ahí y le dijo a sus discípulos de él, Andrés y Simón, le dijo: he ahí el Cordero de Dios. Entonces ellos siguieron a Jesús. Y dice que le preguntaron, Andrés y Simón le preguntaron a Jesús: ¿dónde moras? Porque Jesús le dijo: ¿qué buscas? Y ellos le dijeron: ¿dónde moras? Y dice que Él les mostró dónde moraba. Dice, y se quedaron con Él aquel día. Gloria sea el nombre del Señor. Yo me gozo con esta palabra. Aleluya. Entonces, así el Señor completó hasta 12. Y estos 12 Él los entrenó, porque ellos iban con Él y todo a todas partes. Y le seguían, y día y noche, dormían donde Él dormía, comían donde Él comía, iban donde Él iba, y no se apartaban de Él. Y ya en el capítulo 10 de Mateo nos enseña que cómo Jesús los envió para que ellos mismos fueran a precisamente predicar. Después que miró las multitudes que mencionaba hace un momento, donde le dijo que la mies era mucha y los obreros pocos, y que llamaran al Señor de la mies y que enviara obreros a la mies. Después de eso, el Señor dice, entonces llamando a los 12, le dijo: venga para acá. A los 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí da los nombres de los apóstoles, todos los 12. Y luego dice a estos 12, versículo 5, Mateo 10:5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahí le sigue dando instrucciones cómo hicieran cuando entraran en las casas, ¿verdad? Que fueran llevando la palabra del Señor. Vemos al Señor aquí. Amén. Con este grupo de hombres entrenados, enviándolos a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todavía sigue queriendo formar un pueblo. Fíjense bien, vimos, ¿verdad?, que Dios llamó a los israelitas para que fueran su pueblo, una nación escogida, ejemplo a todas las naciones de la tierra. Aleluya. Y gloria a Dios porque ellos tienen el Pentateuco, digamos, más que todo. Ellos tienen los primeros 5 libros de la Biblia y lo leen y se lo memorizan y todo. Pero hasta el día de hoy los israelitas, la gran mayoría, no ha creído en Cristo. Dice lo que pasó allá desde Juan 1 que dijimos, ¿verdad? Que no lo recibieron. Y todo eso, y por haber desobedecido a Dios, Dios los desterró y fueron expatriados para muchas naciones. Por eso hay judíos en Sudamérica, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en todas partes, porque fueron esparcidos. Entonces, como ellos no llevaron el mensaje como Dios lo requería, de hecho ahora se dice que como el 2% son cristianos en Israel. El 2%. Ellos tienen la Biblia, la Torah, pero no creen en el Mesías. Ellos todavía están esperando que venga.
pero nosotros creemos que Él vino hace más de 2000 años. Aleluya. Y la Biblia dice, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos estamos en medio de esos que le recibieron? Amén. Sí, amén. Dice, a los que creen en su nombre de potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios, como el pueblo de Israel falló, no recibieron al Mesías, Dios levanta otro grupo y lo empieza con los apóstoles, los entrena al Señor, los empieza a enviar a predicar y de hecho les entrega la comisión más grande que encontramos en la palabra de Dios, Hechos 1:8. Dice que los discípulos, ¿verdad? Porque el Señor después que resucitó quedó 40 días en la tierra todavía y se aparecía una y otra vez para dar evidencia de la resurrección. Porque si solo hubiera resucitado y se hubiera ido, hubieran dicho, pues no sabemos qué pasó, ¿verdad? Pero él anduvo 40 días y se presentaba muchas veces. Dice, capítulo 1 de los Hechos, dice, ¿verdad? Que Jesús, dice Lucas, que escribe los Hechos, dice, oh Teófilo, esto lo dirige a esta persona que se llamaba Teófilo, le dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas sin lugar a dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, le dijo. Aleluya. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, le hicieron una pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones o las estaciones o épocas que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Él le dice, me seréis testigos de que, ¿verdad? De Cristo. Entonces dejó a los discípulos lo que conocemos como la gran comisión. Y aquí yo a esto le puse por nombre la misión ordenada a los creyentes por Jesús. La misión ordenada a los creyentes por Jesús. ¿Cuál es esa misión? Esto, que vayamos por el mundo predicando la palabra. En Marcos 16:15 dijo Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Mateo 28, del 18 al 20, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Y Cristo a los discípulos el mismo día que había resucitado, también les habló a unos discípulos que iban hacia una aldea, que era hacia Emaús. En el capítulo 24 de Lucas, dice la palabra que mientras esos discípulos iban caminando ahí,
Jesús se les puso a la par y empezó a hablar con ellos. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros? Mientras caminas, ¿y por qué vas tristes? Usualmente cuando uno va caminando y van otros allí, va contando algo y va alegre. Pero ellos iban hablando e iban tristes. Y de repente Jesús va con ellos ahí, el día de la resurrección. Y ellos le dicen, tú eres el único forastero o peregrino en Israel que no sabe las cosas que han acontecido. Y Jesús le dice, ¿qué cosas? Cuanto a Jesús de Nazaret, que nosotros teníamos la esperanza que Él era el que iba a restaurar a Israel, que Él iba ¿verdad? A sacar adelante, ¿verdad? Como ese líder, como si Él venía para gobernar. Pero no ha pasado eso. Antes bien, lo han crucificado y lo maltrataron y todo. En fin, ellos le dicen, ¿verdad? Y él, cuando van ahí platicando, Jesús, mientras va él con ellos, dice la palabra del Señor que le dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido, el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aleluya. Vemos que él dice, ¿verdad?, que era necesario que padeciese y hasta la muerte, y que resucitase, y luego se predicase en su nombre el arrepentimiento. De esa manera. Aleluya. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, pues no había nada que predicar. Pero Él resucitó. Él vive para siempre. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo que Dios quiere ahora? Ya voy a concluir. Dios quiere seguir levantando aquel pueblo que siempre ha querido. El pueblo que quiso cuando Adán y Eva, que fuera un pueblo justo y recto. Pero entró el pecado y se destruyó todo y murieron en el diluvio. Y después murieron en Sodoma y Gomorra también. Envió profetas, todo eso. Envió el propio Hijo. Y su pueblo, un gentil lo condenó Pilato, pero aún los judíos gritaban, crucifícalo, crucifícalo. El pueblo que él vino a buscar lo crucificó. Pero al morir, murió por todos. Aleluya. Y con su muerte pagó por todos los pecados de la humanidad. Bendito Dios. Fíjese, lo que voy a decir ahorita es extremadamente importante. Cristo en la cruz hizo posible la salvación para todos, Amén. para toda la humanidad. Aleluya. Hizo posible. Pero se hace efectiva solamente cuando la gente lo recibe y cree en él. Amén. Aleluya. Es como que a alguien le dan un cheque y le dice, mira, quita este cheque.
Pero si la persona no lo cobra, Ujú. no va a agarrar el dinero. Lo deja ahí. La salvación Cristo la realizó en la cruz, pero la gente tiene que aceptar, Amén. Así es. aceptarla. Como si uno está enfermo y va al doctor, y el doctor le da una receta, una prescripción, dice también, ¿verdad? Ujú. Una prescripción para que adquiera las medicinas. Pero si la persona no va a llegar a eso, de nada le sirvió que el doctor le diera Así es. la medicina para la curación. Entonces Cristo vino y con su sangre es la medicina para el pecado. Aleluya. Aleluya. Ninguna otra cosa, no hay lejía, ni jabón, ni religión, ni filosofía que quite el pecado. De hecho, la Biblia dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Dios. Wow. Aleluya. No hay manera de quitar la mancha del pecado, sino solamente con la sangre preciosa del Cordero que derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cuándo nos limpia? Cuando le clamamos, cuando le invocamos su nombre, cuando le decimos, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Como David clamaba y decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame y seré más blanco que la nieve, más limpio como la nieve. Entonces, la salvación está realizada, está hecha. Pero algo falta. Que la gente crea. Así es. Porque si no creen, no hay nada. Es por fe. Por gracia sois salvos. Por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces por fe se salva la gente. Pero fe es creer también. Aleluya. Amén. Pero pregunta la palabra y dice, ¿cómo creerán si no oyen? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no han oído? Romanos capítulo 10 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces la salvación está disponible, está realizada, pero la gente no la va a recibir mientras no crea, y la gente no va a creer mientras no oiga, y la gente no va a oír mientras no se le hable. En otras palabras, mientras no se le evangelice. ¿A qué se le llama evangelizar? A dar el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Las buenas nuevas. Aleluya. Buenas Aleluya. nuevas de salvación. Porque la salvación es en Cristo, a través de la muerte de Él en la cruz. Un Cristo que está vivo ahora mismo. Entonces dice la palabra del Señor. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pero bueno, el Señor ya envió. Él dijo, vayan y prediquen. Ahora muchos dicen, bueno, yo no soy predicador, yo no sé a ustedes, pero no necesitamos siempre estar detrás de un púlpito para predicar. Aleluya.
Podemos Amén. predicarle a una sola persona. Aleluya. ¿Y qué le vamos a predicar? ¿Qué le vamos a decir? Podemos decir que Cristo te ama. Aleluya. Cristo murió en la cruz por ti. Y yo estoy aquí para ayudarte. Yo tengo la Biblia, tengo la palabra de Dios y podemos que aprendas más de la palabra de Dios. Cuando nosotros hemos evangelizado, ha habido veces que hemos usado, a lo mejor algunos de ustedes conocen, hay un folletito así chiquito, se llama Las 4 Leyes Espirituales. Ese yo lo aprendí de cuando andaba evangelizando en El Salvador. Ese folletito habla de 4 leyes precisamente, y dice que así como hay leyes naturales que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Y habla de 4 cosas, 4 leyes. Es una manera bien sencilla de evangelizar. Número 1 dice, el amor de Dios. Número 2, el hombre es pecador. Número 3, Cristo murió por los pecadores, para salvarnos. Y número 4, debemos recibir a Cristo como nuestro Señor y Gloria Salvador. a Dios. Aleluya. A la gente le llama la atención que le digamos que alguien le ama. Todos nos gusta ser amados, que nos amen. Así es. Hay gente que dice, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. Están allá abandonados, destrozados por los vicios y todo, despreciados a veces hasta por su familia, por los vicios y todo. Entonces viene alguien y le dice, mira, Dios te ama. Aleluya. Amén. No, pero ¿cómo? Mira en la condición que estoy y cómo va a ser que Dios me ama. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Él te ama, te da la vida, el aire que respiras, nos da los alimentos. Él cuida de nosotros. Le enseñamos a la gente que Dios los ama. Amén. Y luego la gente dice, pero yo soy malo, yo he hecho tantas cosas que no creo que Dios me perdone. Mira, Dios tiene un plan para tu vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Pero yo soy pecador, sí, todos hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie perfecto, todos hemos hecho lo malo, todos. Y eso nos separa de Dios. Pero Dios envió a su Hijo y Él murió por nosotros para llevarnos a Dios. Y Él nos da vida eterna. Aleluya. ¿Pero qué puedo hacer yo? Tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Fíjense que cuando hemos usado eso en otros tiempos, todavía algunas veces lo usamos. Una vez en una tarde nos ganamos 80 personas para Cristo. Gloria a Dios. En una tarde. Gloria a Dios. ¿Verdad? Así, evangelizándolos persona a persona. Amén, amén. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias al Señor por su palabra.